Cosas que Dios hizo antes de la fundación del mundo. Lo primero que leemos en el primer versículo de la Biblia es que Dios existía antes de la creación del mundo. Dios es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero notemos algunas de las cosas que Dios hizo antes de la fundación del mundo. Hay algunos eventos importantes que nos menciona la Biblia de esas cosas que Dios hizo antes de la creación del universo. Jesús tenía gloria con el Padre antes de que el mundo fuera. En Juan capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Haciendo referencia a la gloria divina, a la gloria celestial, que no tiene comparación alguna. Pero eso no es lo único que leemos en la oración de Jesús. También Dios amaba a Jesús antes de la fundación del mundo. En Juan capítulo 17, versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Estas son palabras que Jesús pronunció en la noche que instituyó la cena y momentos antes de que Judas lo entregase. Dios escogió a los cristianos en Cristo antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Otra cosa que nos menciona la Escritura, que Dios hizo antes de la fundación del mundo, fue el plan de la redención de la humanidad, el sacrificio de su Hijo. La muerte sacrificial de Jesús fue preordenada desde antes de la fundación del mundo. Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Desde antes de Génesis 1:1, desde antes de crear Dios los cielos y la tierra, desde antes de Dios crear el universo, desde antes de que Dios creara el hombre, Dios ya había elaborado el plan para redimir a la humanidad. Como dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, que el sacrificio de Cristo ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Otro aspecto importante que Dios hizo antes de la fundación del mundo, Dios prometió la vida eterna, la cual esperan con ansiedad los cristianos fieles antes de que el mundo empezara. Tito capítulo 1, versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios existía antes de la creación y Dios hizo todo esto desde antes de la fundación del mundo. Dios no solo habita en la eternidad, Él es la eternidad. Que el Señor les bendiga.